Hola, yo soy Laura y te doy la bienvenida a este nuevo update energético sobre la luna llena en Sagitario del 4 de junio del 2023 y los tránsitos más importantes del mes de junio. Como siempre, vamos a empezar con un breve repaso de los eventos más significativos del mes. El 12 de junio, Júpiter forma una conjunción con el nodo norte en Tauro. Es una energía muy expansiva, ya que tanto Rahu como Júpiter suelen amplificar lo que tocan en el zodiaco o en la carta astral. El 4 de junio tenemos la luna llena en Sagitario. El 5 de junio, Venus entra en Leo. El 11 de junio, Plutón retrograda en Capricornio. Ya está retrógrado en Acuario, pero va a pasar a Capricornio. Y el mismo día, Mercurio va a entrar en Géminis. El 17 de junio, Saturno retrograda en Piscis. Y un día después, el 18 de junio, tenemos la luna nueva en Géminis. El 19, Júpiter en Tauro forma un sextil con Saturno en Piscis. El 21 de junio el Sol entra en Cáncer y finalmente el 27 de junio Mercurio se suma al Sol en Cáncer. A continuación vamos a profundizar más en la energía de la luna llena en Sagitario y también hablaremos sobre varios tránsitos que se activan durante la primera mitad del mes de junio. La luna llena del 4 de junio se dará alrededor de las 4:41 am, hora de Greenwich, Inglaterra, en el grado 13 y 18 minutos de Sagitario. Esta lunación forma un trígono con Marte en Leo y una T cuadrada con el Sol en Géminis y Saturno en Piscis. Y es una energía bastante kármica porque el regente de Sagitario, que es Júpiter, se encuentra en conjunción con el nodo norte en los primeros grados de Tauro. Además, considerando las dos T cuadradas que se activan en los signos mutables y los signos fijos, podemos concluir que esta lunación viene cargada de una tensión entre la necesidad de cambio, por un lado, y la necesidad de preservar las formas y el status quo, por otro lado. Sin embargo, claramente esta tensión surge en un ambiente general de optimismo y esperanza, y todo será cuestión de cómo canalizamos la energía dinámica de las T cuadradas para expandirnos y avanzar en nuestro camino. Esta lunación activa el eje Sagitario-Géminis del zodiaco, una mezcla entre la energía mutable de fuego y la energía mutable de aire. Tanto Sagitario como Géminis son signos de polaridad masculina que nos enseñan a conectar con nuestro lado emisivo, de acción y expresión en el mundo. Tal y como el aire es necesario para que las llamas del fuego cobren fuerza, Sagitario y Géminis son signos que se animan mutuamente. Las ideas creativas geminianas están animadas por el entusiasmo y la disposición de actuar del elemento fuego, mientras que la inspiración y la motivación sagitariana de moverse, de salir al mundo, reciben esta estimulación mental necesaria para actuar. A continuación vamos a explorar algunos temas arquetípicos asociados con la polaridad Géminis-Sagitario y después profundizaremos en los aspectos astrológicos y el ambiente energético presente durante esta lunación. Recuerda que aunque no tengas planetas personales o ángulos como el ascendente en el eje Géminis-Sagitario, este es un eje que inevitablemente todas las personas expresan en su vida. Y es muy importante comprender la dinámica de estas dos energías para poder expresarlas con más conciencia y evitar polarizarnos en exceso. La polaridad Géminis-Sagitario tiene mucho que ver con la búsqueda de información, de conocimiento y con cómo utilizamos las diferentes facetas de nuestra mente para interpretar el mundo que nos rodea
y sacar ciertas conclusiones o desarrollar opiniones propias. Metafóricamente, podríamos asociar a Géminis con un diccionario que define diferentes conceptos y a Sagitario con una enciclopedia que amplía la definición de esos conceptos. Y obviamente esta ampliación nos proporciona también un marco o un contexto más amplio para poder comprender el mundo y la vida en general. La dinámica entre estos dos signos la reconocemos en diferentes palabras clave que describen el eje Géminis-Sagitario. Por ejemplo, Géminis sería la mente concreta o mercurial y Sagitario sería la mente abstracta o filosófica. Géminis se enfoca en los detalles, Sagitario se enfoca en el panorama completo. Géminis sería la razón, la lógica, y Sagitario la sabiduría intuitiva. También podemos asociar estas dos polaridades con el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, con el arquetipo del estudiante versus el arquetipo del profesor, o también el niño curioso, geminiano, con el maestro sabio, sagitariano. También podríamos hablar de una mirada más inclusiva que contempla muchas posibilidades, como es el caso de Géminis, versus una mirada más dogmática, más enfocada en una forma de ver las cosas o de hacer las cosas, que sería una polarización extrema hacia Sagitario. Y al expresar el arquetipo de Géminis, obviamente hacemos uso de nuestra mente racional, que cuestiona, comprende las cosas desde una perspectiva más localizada, ¿no? Nos basamos en detalles, en hechos concretos o información concreta. Y este es un movimiento energético que nos expande horizontalmente, porque adquirimos mucha información diversificada, desarrollamos y contemplamos ideas diferentes o incluso contradictorias sin tener un foco claro en todo este proceso de búsqueda de información. Y esto es muy importante a la hora de crear una visión inclusiva acerca del mundo, porque cuando nos exponemos a mucha información contraria, contradictoria o opuesta, ampliamos también nuestra perspectiva. Pero esto también nos puede llevar a adquirir muchos conocimientos sobre cosas distintas sin profundizar realmente en ese conocimiento. Por otro lado, cuando nos conectamos con el arquetipo de Sagitario, activamos más nuestra mente abstracta, intuitiva y buscamos una visión panorámica. Comprendemos desde una perspectiva más generalizada, teorizamos o incluso desarrollamos una filosofía de vida que consideramos como nuestra propia verdad. Y este es un movimiento energético que nos expande verticalmente porque aprendemos a desarrollar nuestra propia síntesis, nuestra propia verdad y también obtenemos ese foco o esa dirección necesaria para profundizar en algo, en una disciplina, en un conocimiento, en un sistema de creencias, una filosofía de vida, lo que sea. Y obviamente las lunas llenas surgen debido a una oposición entre el Sol y la Luna. Y las oposiciones en astrología pues, nos hablan de una polarización entre la mente abstracta, intuitiva, por un lado, y la mente concreta, analítica, lógica y racional, por otro lado. Cuando nos polarizamos hacia el extremo de Géminis, podemos obsesionarnos con los detalles y la visión micro de las cosas. También podemos llegar a utilizar en exceso la lógica y la razón para comprender aspectos de la vida que van más allá de la mente concreta y sus capacidades analíticas. Y también podemos perdernos en esta búsqueda horizontal de información sin tener un foco claro o una dirección a la hora de utilizar y aplicar esa información que adquirimos. Cuando nos polarizamos hacia el otro extremo de Sagitario, podemos obsesionarnos con una visión, con una verdad personal y generalizarla o incluso predicarla de forma dogmática y poco inclusiva o intolerante,
tratando de convencer al otro, de convertir al otro o de mostrarle que nosotros tenemos la razón, ¿no? Y también podemos llegar a filosofar mucho sobre diferentes aspectos sin tener una base real o hechos concretos que sostengan esa opinión, esa filosofía o ese sistema de creencias. Otra polarización extrema hacia Sagitario nos habla de esta tendencia de utilizar la fe o la intuición como una excusa para sostener ciertas verdades de forma dogmática sin realmente cuestionarnos las premisas de esa verdad o de ese sistema de creencias. Y finalmente también podemos llegar a generalizar en exceso, teorizar mucho o querer tener la razón, ¿no? Incluso imponer nuestra verdad sobre los demás. Así que esta lunación es un buen momento para replantearnos cómo integrar estos dos arquetipos en nuestras vidas, porque como mencionaba al principio, todos los encarnamos de una forma más o menos equilibrada. Y las casas asociadas con el eje Sagitario-Géminis en tu carta natal te van a mostrar justamente en qué áreas de tu vida se expresan más estos arquetipos o esta dinámica, ¿no? Tal vez es el área relacional, tal vez el área laboral, el área material, etcétera, dependiendo de las casas. Y como hemos hablado mucho de polarización hacia un extremo o hacia el otro, creo que sería interesante reflexionar sobre las características que surgen cuando realmente logramos realizar esta integración entre lo geminiano y lo sagitariano. Algunas ideas que se me ocurren serían, por ejemplo, la capacidad de apreciar honestamente la lógica, la razón, las cualidades analíticas de nuestra mente, pero al mismo tiempo dejar espacio para las percepciones intuitivas que van más allá de la mente concreta, más allá de sus capacidades analíticas, y que se basan más en la inspiración, en la intuición, ¿no? Esos saberes internos que no necesariamente necesitan una explicación lógica o racional. Es algo que simplemente sabemos. Otra manifestación de esta integración sería la capacidad de desarrollar teorías, filosofías o argumentos completos y muy bien razonados que tienen como base la verificación de distintos hechos, la compilación de información y también el análisis objetivo de esos datos. También otra característica de esta integración entre Sagitario y Géminis tiene que ver con la capacidad de darnos cuenta de que tener todas las respuestas no es un marcador de sabiduría. Y es muy importante que mantengamos nuestra mente abierta a una amplia gama de posibilidades, porque cuando nos cerramos y creemos que solamente hay una verdad y que solamente nuestra visión es verdadera, es cierta, obviamente nos limitamos muchísimo porque no estamos abiertos a ver otras perspectivas que tal vez pueden enriquecer nuestra visión personal. Cuando llegamos a conclusiones demasiado definitivas o inflexibles, definitivamente no estamos integrando estas dos energías porque nos volvemos muy categóricos. Y finalmente, otra señal, otra pista de integración de estas dos energías tiene que ver con la capacidad de comunicar y escuchar, ¿no? Esta dinámica entre ser alguien que emite, ser emisivo, y ser receptivo, ser alguien quien absorbe información. Y esto es muy importante porque cuando nos enfocamos demasiado en comunicar lo que sabemos o transmitir conocimientos, estamos en esa postura emisiva, ¿no? El maestro sagitariano que mencionaba anteriormente. Y cuando estamos en una postura receptiva, de absorber información, absorber conocimientos, estamos más en la polaridad Géminis, esa polaridad del estudiante o de la persona que acumula mucha información.
Muy bien, vamos a ver qué pasa con el planeta regente de esta lunación. El planeta regente de la luna llena en Sagitario es Júpiter. Y Júpiter se encuentra en Tauro después de su entrada magistral en Tauro el mes pasado, el mes de mayo, y está formando una conjunción con el nodo norte, que está en los primeros grados de Tauro. Recordemos que los nodos están a punto de pasar definitivamente al eje Aries-Libra. Este aspecto puede ser muy favorable y muy kármico a la vez porque afianza nuestra sensación de propósito y misión. Y esto es algo absolutamente necesario para vivir motivados, para vivir con energía y con entusiasmo. Sin embargo, también existen momentos en la vida cuando no nos sentimos alineados o estamos desconectados de esa sensación de propósito. Y si este es tu caso, la lunación que tenemos por delante es un momento ideal para buscar adentro de ti, honestamente, y conectar con lo que realmente te motiva o le da un sentido, un propósito mayor a tu vida. La trampa de la luna en Sagitario es justamente el apego a diferentes creencias y visiones que a menudo ni siquiera son propias, sino prestadas del entorno, de la familia, de nuestros círculos. Es más bien una creencia que prestamos y no necesariamente verificamos a través de nuestra propia experiencia. Y esta tendencia de aferrarnos demasiado y de forma dogmática a ciertos sistemas de creencias nos puede llegar a limitar mucho o incluso puede llevarnos a vivir una vida que se siente como ajena, ¿no? Justamente por la falta de sentido y propósito, porque estamos haciendo lo que X persona nos ha transmitido o porque creemos que si hacemos lo que el otro hace vamos a conseguir esa felicidad que el otro proyecta, ¿no? Y que tal vez ni siquiera es una realidad. Y en esencia, esta luna llena es un buen momento para soltar creencias y visiones que ya no nos apoyan en nuestra misión personal y al mismo tiempo abrirnos a conectar con lo que sí nos hace sentido o nos da motivación. Si aprendemos a expresar con conciencia esta energía de Sagitario, nos expandimos más allá de lo familiar, nos expandimos más allá de los límites conocidos, de nuestros propios límites y barreras mentales y podemos desarrollar una visión más amplia acerca de nuestra realidad. Y este proceso de expansión de la percepción implica romper con nuestras estructuras mentales y contemplar otro tipo de oportunidades y posibilidades. Y esto se dice fácil, pero a veces da mucho miedo y la realidad es que necesitamos cierta determinación y perseverancia para abrir la mente y sacarnos a nosotros mismos de esas cajitas o esas prisiones mentales que nos mantienen atrapados o estancados en la vida. Creo que definitivamente la mayoría de nuestras limitaciones están en nuestra propia mente. Y esta luna llena viene a recordárnoslo, recordar que cuando soltamos un sistema de creencias antiguo para abrazar otra forma de ver, sentir y experimentar nuestra vida, nos abrimos a una expansión, nos abrimos a algo nuevo. Podemos descubrirnos a nosotros mismos desde otro punto de vista. Mientras más expandimos nuestro nivel de conciencia, que es un proceso sagitariano, más inclusivos nos volvemos con las visiones ajenas porque comprendemos que cada ser humano es una expresión particular de la misma conciencia. Y cuando percibimos solamente desde nuestra perspectiva individual, nuestra percepción es limitada, porque no podemos contemplar todos los factores, todos los conocimientos y todos los aspectos que existen en esta creación. Pero cuando ampliamos nuestra percepción hacia una mirada más global, más inclusiva, podemos comprender que todos tenemos razón al mismo tiempo,
porque las gafas con las que miramos son diferentes en cada momento. Y esto es muy liberador, porque ya no luchamos, ya no tratamos de convencer a nadie de nada, simplemente permanecemos anclados en nuestra propia verdad, vivimos con esa sensación de coherencia interior y también dejamos que los demás hagan lo mismo, ¿no? Vivan sus vidas en base a sus propias creencias, a sus propias visiones, incluso si nos parecen poco lógicas o irracionales, etc. Comprendemos que cada uno tiene esta libertad y es una libertad intrínseca del ser humano. Antes de profundizar en los aspectos astrológicos y las configuraciones que se dan en torno a esta lunación, te propongo algunas preguntas poderosas, algunos temas de introspección que te pueden servir para aprovechar esta energía y este impulso evolutivo de la luna llena en Sagitario. ¿Cuál es tu verdad? ¿Puedes serle fiel a tu verdad y al mismo tiempo ser tolerante con las verdades ajenas? ¿Existe coherencia entre tus anhelos profundos y lo que tu mente te dice que es correcto? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Tus creencias son tuyas o son lemas prestados del entorno en el que te mueves? ¿Cuestionas tus creencias o tiendes a idealizarlas, convirtiéndolas en verdades universales? ¿Buscas tener la razón o buscas ser coherente contigo mismo? ¿Cuál es tu visión y tu propósito para el futuro? ¿Qué tipo de mundo quieres crear alrededor de ti? ¿Qué crees que es o no es posible en tu vida? Porque lo que crees, lo creas también en tu realidad. Y finalmente, ¿qué deseas expandir o hacer crecer en tu vida y qué pasos concretos puedes dar para aterrizar todo eso en tu realidad terrenal? Ahora vamos a hablar justamente sobre los aspectos que se dan en torno a esta lunación y lo que me parece muy interesante es que se activan dos T cuadradas y las puntas de estas dos T cuadradas son justamente Júpiter en Tauro y Saturno en Piscis, que son dos energías bastante opuestas. Júpiter es expansión y Saturno puede vivirse como una limitación. Sin embargo, es importante comprender que la expansión jupiteriana no siempre es buena, especialmente si no tenemos una base firme para anclar los ideales y los sueños que tenemos en la realidad. Y aquí podría dar un montón de ejemplos, ¿no? De gente que gana la lotería y de repente se expande mucho, tienen mucho dinero, pero no tienen el contenedor energético para sostener esa energía y acaban perdiendo el dinero, ¿no? O puede ser con otro tipo de personas que de repente se vuelven famosos, famosas y no pueden sostener esa fama porque no tienen una base que los mantenga con los pies en la tierra. Y por otro lado, ocurre lo mismo con la limitación saturnina. No siempre es mala, porque en la mayoría de los casos esta limitación, esta restricción es necesaria para poder materializar nuestros sueños o nuestros ideales en el plano físico. Sin limitación, una idea o una visión mental no se puede concretar, porque si estamos solamente en el plano mental de las ideas, ahí todo es posible, ¿no? Hay muchas posibilidades, muchas formas de actuar o de hacer las cosas, pero hasta que no limito mi rango de acción y no me comprometo con una forma de hacer las cosas o con una decisión, no puedo materializar, es imposible, ¿no? Porque estoy en un plano más sutil, en el plano mental, donde muchas variables o muchas posibilidades pueden coexistir al mismo tiempo.
Y vamos a empezar a hablar sobre esta T cuadrada en los signos mutables, formada por la Luna en Sagitario, el Sol en Géminis y Saturno en Piscis. Tal y como mencionaba anteriormente, Saturno puede ayudarnos a anclar en la realidad, en la Tierra, esas nuevas visiones o esos nuevos propósitos que la Luna en Sagitario despierta en nosotros. Pero al mismo tiempo, esta energía saturnina puede vivirse como una restricción del impulso de aventura, exploración y descubrimiento sagitariano. Y claramente Sagitario no quiere vivir limitación, quiere vivir expansión. Entonces es todo un reto aprender a integrar esta energía de Saturno. Y concretamente, ¿cómo podríamos llegar a vivir esta dinámica en nuestra vida? Esta dinámica de la T cuadrada. Por ejemplo, tal vez queremos actuar, tal vez queremos expandirnos, lanzar un nuevo proyecto, explorar nuevos conocimientos o simplemente salir de aventura. Y al mismo tiempo sentimos que existe algo que nos frena, algo que frena esa expansión. Y aquí podemos hablar de un bloqueo interno, por ejemplo, un miedo, un trauma o diferentes bloqueos emocionales, pero también podemos hablar de un obstáculo externo, algo que se interpone en nuestro camino y nos impide expandirnos. Nos genera esa sensación de restricción, de contracción o limitación. Y también podemos ver reflejada esta dinámica de la T cuadrada en nuestras expectativas, ya sea demasiado altas y optimistas o demasiado bajas y pesimistas. Es un juego de saber ajustar nuestras expectativas a la realidad que tenemos alrededor. Así que será clave observar esta dinámica de expansión y contracción en nuestras vidas, o pesimismo y optimismo, porque es algo que vivimos constantemente y que muchas veces nos genera conflictos. Aunque claramente no tiene que ser así, si aprendemos a abrazar y apreciar tanto los momentos de expansión como los momentos de contracción. Porque la vida es un juego, ¿no?, de expansión y contracción. Hay momentos cuando nos expandimos, crecemos, y hay momentos cuando necesitamos retirarnos a nuestra cueva interior para valorar lo que hemos conseguido en el mundo y también preguntarnos si eso es lo que queremos seguir haciendo de ahora en adelante, ¿no? Porque esos momentos de reflexión también nos ayudan para cambiar de rumbo, ¿no? Si ya no nos sentimos alineados o coherentes con lo que estamos haciendo hacia afuera, ¿no?, en el mundo. Y luego tenemos una segunda T cuadrada en los signos fijos, formada por Plutón en Acuario, Júpiter y el nodo norte en Tauro, y Marte y Venus. Marte está en Leo y Venus está en los últimos grados de Cáncer, a punto de entrar en Leo. Esta configuración canaliza una energía bastante dinámica y explosiva. Tenemos la oposición entre Plutón y Marte y Venus. El aspecto es más exacto con Venus. Marte ya se está alejando porque está avanzando por el signo de Leo, pero seguimos sintiendo los ecos de esta oposición Plutón y Marte. Y ahora Plutón con Venus también. Y esto será magnificado por la cuadratura que todos estos planetas forman con Júpiter y el nodo norte en Tauro, porque tanto Júpiter como Rahu aumentan lo que tocan. Y más allá de la polarización plutoniana, venusina, marciana, que puede ser vivida con mucha fuerza en el ámbito relacional, tal vez ciertos conflictos que surgen o opiniones contrarias que no sabemos cómo gestionar y nos generan un conflicto, pues más allá de todo esto, esta T cuadrada tiene el soporte benevolente de Venus y Júpiter que apoyan las intenciones de expansión, de aventura de esta lunación en Sagitario. Así que creo que esta segunda T cuadrada está un poco más suave que la T cuadrada con Saturno.
Muy bien, y para concluir este podcast, veamos algunas acciones o prácticas recomendadas que puedes realizar en la primera mitad de junio. Definitivamente es un buen momento para reflexionar sobre esta dinámica entre la mente lógica, racional y la mente intuitiva y ver dónde te sitúas. Si eres una persona excesivamente lógica, racional, analítica, desconectada de la intuición, o más bien estás en el otro lado, muy intuitivo, y te cuesta activar estas capacidades analíticas de la mente concreta que te ayuden a lidiar con el día a día, ¿no? Con las experiencias que surgen en la vida cotidiana. También es un buen momento para hacer una revisión de sistemas de creencias o hacer un trabajo de reprogramación mental, porque nuestras creencias cambian a lo largo de la vida y es muy importante identificar en cada momento qué creencias sostenemos que nos limitan y trabajar un poco con esas creencias limitantes para liberarlas y para abrirnos a nuevas oportunidades. También es una buena temporada para explorar, salir de aventura, tener experiencias diferentes, salir un poco de la zona de confort. Un buen momento para estudiar o comenzar un nuevo curso de estudios, alguna formación sobre algo que realmente te interesa, te motiva, te apasiona. Es un buen momento para escribir, para enseñar, para comunicar tus ideas, tus descubrimientos y compartirlos con los demás. Y también es un buen momento para observar cómo lidias con los debates. Cuando hay un debate de opiniones o de creencias, ¿cómo sueles tomártelo? ¿Te molesta? ¿Quieres tener la razón? ¿Te cuesta escuchar? ¿Te gusta predicar y te cuesta escuchar? O al revés, escuchas mucho a los demás, pero no te atreves a comunicar tu opinión, tu propia verdad. Esto es también un tema que se puede activar, el tema de los conflictos de opiniones o conflictos mentales entre diferentes visiones que cada uno de nosotros sostenemos, ¿no? Y finalmente es también un buen momento para darte permiso de realizar actividades que realmente sientes que le dan un sentido a tu vida, ¿no? Hacemos muchas cosas por obligación, todos tenemos responsabilidades, obligaciones sociales, familiares, etc. Y a veces queda poco tiempo para hacer lo que realmente nos motiva, hacer lo que realmente nos hace vibrar. Y esta es una lunación que nos invita a buscar esos espacios, ¿no? Para reconectar con nuestra motivación a través de actividades o pasiones o cosas que realmente nos llaman la atención. Bueno, espero que este podcast te haya servido para comprender un poco más el cielo y alinearte con esta energía. Te doy las gracias por estar aquí en mi canal y también te invito a suscribirte.